Perfecto. Sí, sí. Listo. Bien, Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el caso clínico de infectología que me correspondió a mí para esta semana. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Alejandro Pamplona Tobón, soy residente de Medicina Interna de primer año de la UPB. Listo, entonces empecemos con el caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 69 años que es natural de Fredonia, vive aquí en Medellín, en el área urbana, en unión libre, tiene 2 hijos y refiere que trabaja en oficios varios de construcción y de pintura. Como antecedentes personales, él refiere en patológicos que sufre de hipertensión arterial, que está controlada, que toma losartán 50 miligramos cada 12 horas, niega antecedentes quirúrgicos a la fecha y alérgicos. En tóxicos, refiere que es exfumador, que fumó hasta hace 25 años y que tiene consumo de licor activo semanalmente hasta la embriaguez. Desde el día de consulta refiere que la última vez que ingirió alcohol fue hace una semana. En epidemiológicos, el paciente vive con la pareja, no tiene mascotas, niega contacto reciente con pacientes con tuberculosis, no hace viajes frecuentes a cuevas, cuenta con todos los servicios en el hogar, no come habitualmente en la calle, no hace deportes de aventuras y niega consumo de leche sin pasteurizar. En la enfermedad actual, el paciente el 12 de julio empieza con una cefalea intensa holocraneana opresiva que lo despierta, que se asocia además a náuseas, emesis, una sensación de vértigo y una inestabilidad para la marcha, por lo que él consulta inicialmente. Durante su consulta de urgencia se encuentran con cifras hipertensivas elevadas, diagnostican como una crisis hipertensiva sin daño de órgano, le dan manejo y le dan egreso. Luego, el paciente del 15 de julio consulta a la clínica Cardiovid por persistencia de la misma sintomatología. En la revisión por sistemas, el paciente refiere que hace 15 días tuvo un cuadro respiratorio alto, que se autolimitó, niega síntomas respiratorios crónicos, niega presencia de fiebre o de aforesis profusa, y refiere que hace una semana tuvo deposiciones diarreicas que se autolimitaron. También refiere, pues niega pérdidas de peso involuntarias. Al examen físico de ingreso en la Cardiovid, en la historia relatan que estaba en buenas condiciones generales, estaba consciente, orientado, no tenía signos de dificultad respiratoria, cardiopulmonar y abdomen no tenía alteraciones, no tenía lesiones en piel. Tenía un Glasgow de 15 sobre 15, no tenía signos focales claros, ni déficit motor ni sensitivo, una fuerza de 5 sobre 5 en las 4 extremidades, presentaba una marcha táxica, en la historia no describen, no describen disdidia o cocinesia, no tenía dismetría y tenía un romper positivo con reflejos normales en todas las 4 extremidades. Al ingreso se encontraba con una presión arterial de 174/105, elevada, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria que me faltó 17 respiraciones por minuto, una saturación de 95, FIO2 ambiente, y en la historia no reportan fiebre. ¿Qué tenemos hasta ahora? Entonces tenemos un paciente con una cefalea de novo que cumple cumple 2 criterios de banderas rojas. Para este paciente, el déficit neurológico o disfunción, en este caso, primero, por solo el síntoma podríamos pensar, en dolor de cabeza atribuido a causas secundarias como causas neurovasculares o desórdenes no vasculares intracraneales, incluso absceso cerebral y otras infecciones. Y por la edad, porque es una cefalea de inicio tardío en paciente mayor a 50 años, debemos pensar en arteritis de células gigantes, otros dolores de cabeza atribuidos a pues, alteraciones craneales o cervicales, vasculares, neoplasias o alteraciones no vasculares intracraneales. Entonces, como lo grande dentro del el síndrome. A este paciente habría que hacerle una neuroimagen para descartar causas secundarias y obviamente guiarnos por el interrogatorio en pues en otros síntomas sistémicos que podamos asociar a otras entidades como la arteritis de células gigantes, por ejemplo, que en este caso el paciente no los cumplía.
Entonces, en la clínica Cardioid le hacen un hemograma que está dentro de rangos normales, una hemoglobina normal, hematocrito de 44,3, no tenía leucocitosis, y plaquetas normales. Sodio en 138, potasio en 433, magnesio en 245 y una función renal bien para la edad. Y le hicieron estudios de imagen para descartar causas neurovasculares que hubieran generado esa sintomatología lo enfocaron más como un síndrome cerebeloso. En la TAC de cráneo simple vemos una lesión focal con edema vasogénico a nivel cerebeloso derecho y le pidieron angioTAC para descartar alteraciones vasculares que ocasionen el cuadro. Demostraba que los vasos intracraneales estaban permeables y describían la lesión focal con edema vasogénico a nivel cerebeloso derecho que ya había sido previamente descrita en la tomografía de cráneo. Entonces, aquí en ambas imágenes vemos la lesión focal que digamos que no se logra caracterizar adecuadamente, primero porque fue un estudio no contrastado, que digamos que tiene cabida los estudios no contrastados iniciales en este tipo de pacientes para descartar ACV, aunque el paciente relata que ya venía con estos síntomas de cefalea y estos síntomas motores y de la marcha, por así decirlo, hace más de 72 horas. Entonces, probablemente su etiología, si era por isquemia o por sangrado, digamos que en el inicio, de entrada tenía indicación de resonancia. Entre los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta con este hallazgo en la tomografía es un hematoma, tumores primarios del sistema nervioso central e infecciones. Descartamos de entrada un hematoma porque ya previamente se le había hecho pues, el estudio de vasos que demostraba que estaban permeables y no había como ninguna disrupción en ellos. Además, estos cuadros son asociados principalmente a traumas o en el caso de que se sospeche una ruptura pues, aneurismática, probablemente no es la misma clínica y además el angioTAC de vasos cerebrales pues estaba completamente normal. Entonces nos quedamos ahora más que todo con tumores del sistema nervioso central e infecciones, que hasta ahora digamos que el paciente está en un grupo etario en el que podría tener fácilmente un tumor del sistema nervioso central y por infecciones digamos que no tiene hasta ahora factores de riesgo identificables como para una neurocircosis o no está inmunosuprimido para pensar en toxoplasma y no tiene la clínica florida de algo que nos lleva a pensar en una infección en el sistema nervioso central. Sin embargo, veremos cómo sigue evolucionando. Entonces, ante esto, el 16 de julio lo evalúa en la Cardioid neurología. El paciente describe que permanece estable neurológicamente, sin nuevos síntomas. Sin embargo, neurología define traslado a unidad de cuidado crítico por riesgo de hidrocefalia porque la lesión ocupante de espacio en cerebelo derecho estaba comprimiendo el cuarto ventrículo, entonces tenía riesgo alto de hidrocefalia. Solicita una resonancia magnética cerebral contrastada para caracterizar esta lesión y valoración por neurocirugía para definir manejo adicional. Realizan la resonancia y lo que encontramos aquí en la imagen de la izquierda es una lesión que tiene un realce característico en anillo y una imagen central hiperintensa, que en T1 se ve así con el anillo y en T2, y en T2 sí se ve hipointensa, igual con el anillo alrededor. Y en esta otra proyección, la de la derecha, vemos que tiene abundante edema vasogénico alrededor. Entonces, en este caso, esa imagen del reborde de anillo nos hace pensar más que todo en infecciones de predominio, un absceso cerebral. Entonces lo describen como una lesión redondeada en hemisferio cerebeloso derecho con restricción homogénea a la difusión hipoperfundida con signo de doble anillo
con edema vasogénico importante que genera efecto de masa sin hidrocefalia aguda. Entonces, ante estos hallazgos, le solicitan un set de hemocultivos para descartar siembras, pues bacteriemias que hagan sospechar siembras ya luego al sistema nervioso central, una diseminación hematógena. Le solicitan TAC de tórax y abdomen contrastado para descartar infecciones a nivel de estos lugares, VIH y VRL para definir que no tenga otras infecciones concomitantes o infecciones con VIH que generen inmunosupresión, un ecocardiograma para descartar siembras y una valoración por infectología. Entonces, hablando un poco del absceso cerebral, que fue la etiología por la que nos decantamos en este momento, es una infección intracerebral focal que comienza como un área localizada de cerebritis que ya se desarrolla en una colección de pus rodeada de una cápsula bien vascularizada. El absceso cerebral clásicamente se describe en 4 etapas, que es la cerebritis temprana que va del día 1 al 4 y se caracteriza por la acumulación de neutrófilos, por necrosis en el tejido, inflamación y edema perivascular. Digamos que en estas etapas tempranas, más adelante igual se los diré, es donde cobra importancia la resonancia porque nos permite identificar esto en estadios iniciales de cerebritis. Luego está la cerebritis tardía, que es de 4 a 10 días, que el área necrótica alcanza su tamaño máximo, hay predominio linfocítico y de macrófagos. La capsular temprana de 11 a 14 días, que ya se da la formación de la cápsula fibrosa por la acumulación de fibroblastos y neovascularización. Y la capsular tardía, que es más de 14 días, que ya el absceso alcanza como su madurez y hay edema y gliosis alrededor como del absceso. ¿Qué factores de riesgo se han identificado en series de casos para absceso cerebral? Los principales se pueden dividir en paciente inmunocompetente y en paciente inmunosuprimido. De entrada, el mayor factor de riesgo para los inmunosuprimidos es aquellos pacientes con VIH y pacientes con neoplasias hematológicas. Y en el caso de los pacientes inmunocompetentes, la que establece mayor riesgo para desarrollar factores abscesos cerebrales es neurocirugía, enfermedades congénitas cardíacas y abscesos pulmonares o bronquiectasias. ¿Todo esto para qué nos sirve? Indagar adecuadamente en el paciente por si tuvo procedimientos previos que a veces se nos pasan pues se nos pasan en el interrogatorio. Y por ejemplo, las infecciones dentales o procedimientos dentales cobran también gran importancia. Y se describe como que el abuso de alcohol también puede aumentar el riesgo de desarrollar en pacientes inmunocompetentes el desarrollo de un absceso cerebral, que sería el único criterio que hasta ahora vendría cumpliendo nuestro paciente. En la epidemiología, hay una incidencia de 0.4 a 0.9 casos por 100.000 personas por año. La distribución del sexo en la mayoría de las series de casos predomina en varones, con una relación promedio de 2 a 3 a 1. En las menores series de casos se ha reportado una relación de 1,3 a 1, siendo mayor en los hombres que en las mujeres. La edad en realidad puede presentarse en cualquier edad, desde los recién nacidos, pero en algunas series de casos, las mayorías se dan entre la tercera y la cuarta década de la vida, aunque algunas series de casos reportan que desde la década de los 20 se puede presentar. En países en desarrollo corresponden al 8% de las masas intracraneales y al 1 al 2% en los países desarrollados. La mortalidad es alrededor del 8% hasta el 25%. Que esta mortalidad se ha disminuido notoriamente previamente, antes de la era preantibiótico y pretomografías, podría llegar a alcanzar una mortalidad hasta el 50%, lo que ha permitido bajar pues como esta tasa. En la microbiología, del 30 al 60% se aíslan bacterias estreptococos, tanto aerobios como anaerobios y microaerófilos, y frecuentemente se aíslan como infecciones mixtas. El estafilococo aureus representa
del 10 al 20% de los aislamientos y habitualmente se da más en pacientes que tienen un antecedente de traumatismo craneal, una endocarditis infecciosa y a veces se puedan aislar como en el cultivo puro y que puede ser, se han aislado casos de Staphylococcus aureus meticillium resistentes. Los bacilos entéricos gram negativos en el 23 al 33% y en inmunosuprimidos hay que tener en cuenta que la microbiología es distinta pues a esta anterior, hay que tener en cuenta toxoplasma y tuberculosis en infecciones avanzadas por VIH, aspergillus y cándida en pacientes con neoplasias malignas hematológicas y listeria, nocardia, algunas especies de hongos y toxoplasma igualmente en pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos y en pacientes que tengan la inmunidad celular comprometida. De aquí importante que hay que caracterizar el paciente para ver qué grado, pues cuál fue el foco de inicio de la infección, el foco usual, para pensar y ya empezar a dirigir y ya estar pensando en qué terapia antibiótica dirigida empírica puedo hacer con estos pacientes. Se ha descrito que inmunocomprometidos, como ya les dije, debo pensar en estos. El 40 al 50% de las infecciones por absceso cerebral sean por diseminación por contigüidad en traumas penetrantes o neurocirugías, que en estas cobran gran importancia los Staphylococcus aureus, también tener en cuenta el epidermidis, Streptococcus sp y Enterobacterias y Clostridium. Pacientes con antecedentes de otitis media, mastoiditis, sinusitis paranasales, infecciones dentales. Y pacientes con diseminación hematógena, que se dice que es del 30 al 40% en los pacientes inmunocompetentes. Las manifestaciones clínicas, digamos que el cuadro puede a veces no ser tan florido y pueden ir desde pacientes que están completamente asintomáticos hasta pacientes que ingresan con sintomatología grave y fulminante. Toda esta sintomatología va a depender del tamaño de la lesión, de dónde esté localizada, de si es un único absceso o si son múltiples, de la estructura cerebral per se que afecta, de la virulencia del microorganismo y del estado como de inmunocompetencia del huésped. Y a mayor tamaño hay aumento de los signos de aumento de la presión intracraneal, hay disminución del nivel de conciencia, pueden presentar vómitos, parálisis de nervios craneales 3, 6 y al examen físico pueden encontrar papiledema. Importante que a veces nos casamos que todo paciente con absceso cerebral va a tener la tríada de cefalea, fiebre y déficit focal. Solo se ve en menos de un 50% y en las series de casos pues aislados, la cefalea pues es el síntoma predominante hasta en un 97%. Y recordar que muchos de los pacientes pueden estar silentes o asintomáticos. La ubicación más común usualmente es en el lóbulo frontal. En la serie de casos se ha reportado hasta en un 31%, seguido del área temporal en un 27%, parietal en un 20%, occipital en un 6%, estando menos presentes abscesos cerebrales en los ganglios basales y extraxiales. Y ya en cerebelo y en puente pueden estar en un 13%. La mayoría de abscesos en pacientes inmunocompetentes son únicos en un 82% y el 18% pueden ser múltiples. Para el diagnóstico del absceso cerebral, digamos que antes se decía que la imagen de elección debería ser la TAC de cráneo contrastada y que me va a mostrar un centro hipodenso con un anillo de realce periférico que vemos acá y que es uniforme tras la inyección de contraste. Sin embargo, esta ayuda diagnóstica pierde poder diagnóstico conforme van pasando los días con el absceso, pues conforme ahora va avanzando hacia etapas ya capsulares tempranas a tardías, ya que en las fases tardías del contraste ya no logra diferenciar el centro radiotransparente y el aspecto en la tomografía
muy similar a este que vemos a la izquierda, y es similar al de una cerebritis precoz. Entonces, no me, es muy difícil diferenciar como una lesión focal en estadios tardíos en una tomografía. Recordando además que la mayoría de pacientes suelen consultar justo cuando la sintomatología ha progresado más. Entonces, ahora se plantea que la resonancia cerebral contrastada es la ayuda diagnóstica que ofrece mayor sensibilidad y ofrece una detección precoz de la cerebritis y evidencia más la extensión de la inflamación a otras estructuras. Eh, Además, digamos que debería ser el examen de elección en todo paciente y únicamente uno pensaría en hacer primero una tomografía por disponibilidad. Entonces, retomando el caso clínico, el set de hemocultivo salió negativo a las 72 horas. La TAC de tórax y abdomen contrastado, no había focos infecciosos o lesiones ocupantes en estos lugares. El VIH y BRL fueron negativos. El ecocardiograma no tenía alteraciones estructurales ni siembra. Y pues ya el 18 de julio fue evaluado por infectología, que se le hizo un LFA de criptococo en sangre, una PCR y un cultivo en orina para micobacterias, que la PCR salió negativa, el cultivo pues aún está pendiente, y solicitaron concepto de neurocirugía para definir posibilidad de biopsia. Fue valorado por neurocirugía ese mismo día y se define manejo quirúrgico y se remite a la clínica bolivariana para manejo integral. Al día siguiente le hicieron cirugía y se encontraron, pues en los hallazgos intraoperatorios que describen, esa evacuación de pus de la lesión cerebelosa y hicieron la resección total del absceso con la cápsula, más lobectomía parcial del hemisferio cerebeloso por abundante edema. Posterior al procedimiento y la toma de muestras, se inició un manejo antibiótico empírico. Iniciaron ceftriaxona 2 gramos y 2 veces al día, metronidazol 500 miligramos y 4 veces al día, y vancomicina 500 miligramos y cada 12 horas. ¿Cómo elegimos el manejo empírico en estos pacientes? El manejo de elección es con agentes intravenosos y se debe basar en la causa más probable de la enfermedad, los factores de riesgo del paciente, las condiciones predisponentes, qué patrón de susceptibilidad antimicrobiana y penetración hay al tejido cerebral. El 27% de todos los casos de absceso cerebral son polimicrobianos, por lo que a la hora de escoger un manejo antibiótico empírico deberíamos cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y evaluar que el paciente pues es inmunocomprometido porque la cobertura empírica debería incluir agentes antifúngicos. Y una vez yo ya identifico el organismo en los cultivos, la terapia antibiótica puede modificarse para lograr una terapia más efectiva. Entonces, las recomendaciones para manejo empírico, esto es por la Sociedad Europea, que se acomodan mucho a las terapias dadas por la ITSA. Entonces, en los pacientes que tienen infecciones adquiridas en la comunidad se recomienda una cefalosporina de tercera generación y metronidazol, y en caso de una disponibilidad o alerta se puede utilizar meropenem. Pacientes inmunocomprometidos severos con malignidad hematológica o receptores de trasplante de órgano sólido, considerar la cefalosporina de tercera generación, el metronidazol, y lo debo combinar con voriconazol y trimethoprim-sulfa. Y los postquirúrgicos, meropenem, y añadir vancomicina o linezolid por el riesgo de Staphylococcus aureus miticinos resistentes. Entonces, a nuestro paciente ya llegaron los resultados de los aislamientos. Tenemos un citoquímico y la coloración del GRAM con reacción leucocitaria en cantidad media, y no se observan bacterias. Y una PCR para tuberculosis en el absceso negativo, y el hisopado rectal, inguinal y orofaringeo, pues, que se hizo en la institución, era negativo para enterobacterias multiresistentes. Y
ya llegó el cultivo de biopsia del absceso cerebral, en el cual por Malditov se aisló una nocardia farcínica, de la cual no obtuvimos pues antibiograma como tal. Entonces no tuvimos perfil de sensibilidad. Con infectología se define el siguiente manejo: trimetoprim sulfa, 4 ampollas IV cada 8 horas, añadido a imipenem-mancilastina, y añadieron Linezolid 600 miligramos IV cada 12 horas. Este último únicamente por una semana, precisamente porque no tuvimos aislamiento, perdón, no tuvimos antibiograma, y los perfiles que se han documentado de resistencia por nocardia farcínica presentan resistencia pues alta y sensibilidad sensibilidad alta al linezolid. Se planteó tener terapia combinada trimetoprim más sulfa por lo menos 4 semanas, y luego de eso, previo al egreso, se planteará si se puede desescalar a terapia oral el trimetoprim. Entonces, unas consideraciones a tener en cuenta con respecto a la oración de la terapia en absceso cerebral en general, pues solo por absceso cerebral, se recomienda un manejo antibiótico de 6 a 8 semanas en pacientes con absceso cerebral piógeno, y suele seguirse un tratamiento oral por 2 a 3 meses si hay un fármaco, pues, o está la disponibilidad del fármaco, aunque la necesidad de esto, pues, no sea, pues, en las series de casos, porque no se han hecho RCTs hasta ahora, eh, han reportado que, digamos que la eficacia no es mayor si se pasa a un régimen oral. Y se recomienda hacer estudios de imagen cada 2 semanas por 3 meses para monitorizar la reexpansión del absceso o el fracaso pues, de su curación. Y se plantea que si el absceso se agranda, pues hay aumento de su tamaño luego de 2 semanas de tratamiento antibiótico, o fracasa en la resolución luego de 3 a 4 semanas, debería hacer una nueva intervención de aspiración o decisión quirúrgica. La combinación de la aspiración quirúrgica o la extirpación de todos los abscesos mayores a 2,5 centímetros, que es como el punto de corte, más que se estableció para abscesos que requieren manejo quirúrgico versus manejo médico, más un ciclo de 6 semanas de tratamiento antibiótico intravenoso, aunado pues también al seguimiento adecuado con la neuroimagen, pues ya lleva tasas de curación de hasta en un 90% de los casos. Y aquí lo que ya les decía previamente de si el absceso se agranda tras 2 semanas de tratamiento antibiótico. Y ya unos últimos apuntes sobre absceso cerebral por nocardia. La nocardia es una especie de bacterias del género Actinomycetos que son gram positivas aerobias, y aquí en la imagen vemos que está teñida, pues tiene la tinción modificada de Sil-Nielsen, que muestra la presencia perdón, de bacilos filamentosos largos y de ramificación ácida en un fondo pues, de leucocitos polimorfonucleares que sugieren pues nocardia. Esta entidad es muy poco común, representa en la mayoría de reportes y series el 2% de todos los abscesos intracraneales. La nocardia, y particularmente la nocardia farcínica, tienen un tropismo particular por el sistema nervioso central, y usualmente el mecanismo de infección pues, se adquiere por inhalación y llega al sistema nervioso central por diseminación hematógena o directa. En la serie de casos de nocardia farcínica nos muestran que el mayor factor de riesgo en el que se presentan, o la mayor cantidad de pacientes que se presentan con aislamientos de nocardia farcínica, son aquellos pacientes que presentan inmunosupresión en un 74%, siendo aquellos que están bajo pues, uso de corticosteroides los mayores. Los síntomas neurológicos son los síntomas predominantes.
y pueden tener como síntomas que simulen trastornos eh, hemorrágicos intracerebrales en un 50% y tienen síntomas focales también en un 50%. Y en cuanto a la multiplicidad o singularidad, se describe que el 59% tienen, pues son abscesos solitarios, 2 en un 9% y múltiples 28%. Las características clínicas eh, en esta serie de casos en los pacientes con abscesos por nocardiosis, el patógeno aislado por cultivo de mayor frecuencia fue la nocardia farsínica en un 39,6% y la nocardia diseminada está presente en un 63,6%. Entonces ahí se ve la asociación mayor en pacientes que probablemente van a tener una infección diseminada y que secundario va a llevar a la formación del absceso más que una pues, infección única en sistema nervioso central. Y inmunocomprometidos en un 66%. Esta tabla hace parte de una caracterización de una revisión sistemática donde se tomaron 129 papers y se tomaron para hacer el análisis final. El diagnóstico por imagen, digamos que puede ser muy variado pues, de la forma de presentación de la nocardia en cerebro. Eh, Nos describen este patrón muy presente de absceso multiloculado o que llaman en racimos, que puede presentarse hasta en un 53% en las series pues en las mayores series de casos se ha reportado hasta un 53%. Pueden haber abscesos periventriculares o abscesos múltiples pequeños. Y por último, eh, en la mayor, pues de las revisiones sistemáticas más grandes que se han hecho de pacientes con nocardiosis cerebral, el patógeno aislado más frecuente, como correlacionándose con el anterior, pues con las anteriores series de casos, fue nocardia farsínica, a los cuales la terapia antibiótica empírica más común, sola o en combinación, fue con trimestoprim sulfa en el 41,6% de los casos, seguida de vancomicina, luego linezolid, metronidazol y meropenem. Y al menos el 83% de los pacientes tuvieron al menos un antibiótico iniciado empíricamente. Y en esa tabla se muestra pues que el régimen antibiótico ya se basa en las susceptibilidades. Las pruebas de susceptibilidad pueden variar de las especies. Y en esta serie de casos, todos eran sensibles al trimestoprim sulfa. Y la media de terapia antibiótica en estos pacientes eh, fue de 21 días. Y consideraciones finales para el manejo de la nocardia, la duración del tratamiento antibiótico para los abscesos cerebrales, particularmente por nocardia, debe ser entre 3 y 12 meses y es probable que en inmunosuprimidos esta terapia deba mantenerse hasta un año con seguimiento cuidadoso pues tomográfico para evitar residuos y tener en cuenta pues la nocardiosis diseminada. Muchas gracias, eso era lo que tenía por contarle. Creo que hay alguien alzando la mano. Es alguno de los profes. Sí, yo. ¿Me escuchan bien allí? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, Alejo, mire, ese es el primer caso y hay varias cositas, digamos que
que nosotros pretendemos con estas evaluaciones o con esta análisis de diferentes pacientes. Listo. Lo primero es que queremos que cada uno de ustedes, cuando presente este caso, nos enfoquemos un poquito más en ese diagnóstico diferencial, más que en una revisioncita de temas, ¿cierto? Y eso con el objetivo de profundizar. Uno probablemente aprende un poquito más cuando está ubicado directamente en el caso y empieza a tomar elementos a favor y en contra de determinado bicho, ¿cierto? Y eso es demasiado interesante en este jovencito, porque como usted habrá podido darse cuenta en la revisión de la literatura, no es tan frecuente que una persona en teoría inmunocompetente presente abscesos cerebrales, ¿cierto? Y no es tan frecuente que uno tenga abscesos cerebrales también en ausencia de compromiso en otros órganos, sobre todo en pulmón, ¿cierto? Entonces, digamos que está muy bien, ¿cierto? Pero la idea es que avancemos un poquito más en las próximas ocasiones al diagnóstico diferencial. Lo segundo es que, bueno, si ya nos ubicamos directamente en el paciente, ¿usted cree que vamos a estudiarle algo más de trastorno inmunitario? ¿Nos satisface la explicación del alcohol como factor potencialmente predisponente? En tercer lugar, ¿cuáles serían, digamos, las propuestas de caracterización de la población, de qué esquemas había recibido? ¿Cuál sería la propuesta usted específicamente? Si está de acuerdo con el abordaje que se hizo inicialmente, y aquí puede ir sin pena, pues que no es porque lo hayamos formulado nosotros que no pueda estar el susceptible pues como a correcciones, ¿cierto? Si se casa con 2 o 3 medicamentos y cómo sería la continuidad. Sí, digamos que, bueno, en primer lugar, yo sí, digamos que a mí sí me quedó un sinsabor mientras hacía la revisión y me encontraba con la literatura porque, digamos que era muy raro que el paciente tenga ese absceso aislado sin un foco previo de diseminación y que todo estuviera pues como tan normal, sabiendo que es tan poco común. Y si bien por nocardia, el más común es nocardia farsínica, igualmente no es tan común que pues, sea un absceso y que se diagnostica que sea por nocardia en un paciente inmunocompetente. Digamos que los factores de riesgo mayores que habían para los pacientes inmunocompetentes, que eran los más probables, ni siquiera él los cumplía. Digamos que lo del alcohol, digamos que eso ni siquiera se encontraba en todas las revisiones que cumplieran los criterios como para factores de riesgo para eso. Que si bien todo es posible y al final de estudiarles causas de pues hacerle estudios de inmunodeficiencias, podríamos descubrir que sí, que fue por eso, pero creo que sí es prudente como descartar otras causas de inmunodeficiencia en el paciente. Respecto al manejo, digamos que a mí me quedó mucho la duda cuando yo revisé, pues no, la primera vez que vi, hice la revisión inicial del tema sobre el linezolid, pero luego me di cuenta que efectivamente estamos ante un patógeno muy raro y que usualmente los patrones de resistencia suelen tener resistencia a la terapia con trimestoprim y digamos que el añadir el linezolid, digamos que ante el hallazgo de que no teníamos antibiograma y perfil de sensibilidad, digamos que a mí no me quedó tan claro. O sea, sí se puede dar, pero yo creo que pues yo creería que pues en las series de casos que revisé, si bien se podía añadir trimestoprim con linezolid, digamos que con trimestoprim e imipenem también se hacía como un cubrimiento inicial adecuado. Bueno, Alejo, frente a eso, el tratamiento, obviamente uno va con tipos de particularidades de nocardia para poder ir definiendo, ¿cierto? Hay algunas que tienen mucho más dificultades para trimestoprim que otras, y normalmente comenzamos con 2 o 3 medicamentos. Yo particularmente me inclino por 3 inicialmente, no sé, Dani y Pablo, qué opinan al principio de la terapia, y ya luego pues hacer los ajustes pertinentes. Linezolid probablemente, digamos, no va a tener como los mejores estudios porque si no me falla la memoria,
Eso es más o menos desde 2012, 2014 que se viene utilizando en Nocardia. Hay una experiencia por ahí bonita de los brasileños y en teoría pues debería irles bien. Y lo hemos experimentado básicamente en pacientes inmunocomprometidos, o por lo menos es la experiencia personal que tengo. No sé qué opinen los compañeros pues como al respecto. Sí, de acuerdo. Pues obviamente yo creo que es mejor ir, como decía un profesor de nosotros, con pies de plomo. Básicamente por la incertidumbre que hay con las pruebas de sensibilidad a diferentes antibióticos, ¿cierto? Entonces, o no están validados, o no tienen puntos de corte adecuados. Entonces, sobre todo, pues, o por lo menos en principio, pues uno preferiría pues dar como tres medicamentos, tratando de garantizar que sean al menos dos, pues como efectivos. Entonces, dependiendo de la especie pues de la nocardia, pues creo que también lo mencionaron, es que algunas tienen más tasas de resistencia. Algunas tienen más tasas de resistencia que otras, entonces básicamente para tratar de garantizar en un sitio donde la infección, los antibióticos no llegan tan bien, donde desconocemos con certeza pues los puntos de corte o desconocemos los perfiles de sensibilidad, pues creo que sí es mejor, por lo menos en ese primer impacto, pues y antes de que se logre el control del foco infeccioso, llevarlo o tenerlo con tres medicamentos que sean potencialmente efectivos. Entonces, esa pues creo que es como la misma línea que plantea Cristian. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí también me ha tocado ver varios pacientes con absceso cerebral y yo creo que las infecciones piógenas en general no se salen como de 5 pasos, ¿cierto? Usted tiene que saber qué tiene el paciente y en eso, muchachos, es muy importante que ustedes logren definir cuál es la infección, ¿cierto? Porque es diferente un absceso cerebral a un empiema estructural, a una infección pues, del sistema nervioso central asociado a dispositivos. Y eso es lo más importante. Entonces, lo primero es qué tiene mi paciente. Ok, tiene un absceso cerebral. Lo segundo es qué tan grave es el absceso, porque es muy diferente un paciente que te llega con un absceso gigante y a un absceso pequeñito que no es susceptible, que no lo van a drenar porque es chiquito. Eso es muy importante. ¿Qué tan fácil va a ser controlar el foco? ¿Cuál es el microorganismo? Ok, en este caso una nocardia, definitivamente muy raro. ¿Qué antibiótico le voy a poner y cuáles son los factores que hicieron que ese paciente tuviera esa infección? Por eso el doctor Cristian, que estoy muy de acuerdo, a uno ese paso no se le puede olvidar, porque no controlas qué hizo que ese paciente tuviera esa infección tan grave, pues le va a volver a pasar, muy probablemente, ¿cierto? Cuando uno habla del foco en infecciones tan graves como por nocardia, son esas que uno siempre quiere que entren y drenen, por así no cumpla el volumen, porque los microorganismos es tan difícil saber a qué son sensibles. Siempre vas a querer controlar el foco para que el foco microorganismo que quede lo logres aniquilar con los antibióticos que tenemos. Pero bueno, no, absceso cerebral es una nota y a mí me gustó mucho la revisión. Profe Cristian, usted sigue con la mano arriba. No, nada, se me quedó. Pero Bueno, súper. Clara. Oli, gracias por la presentación. Primero, pues yo sé que es la primera presentación de residencia siempre es muy duro, pero sí es muy importante de pronto con el profe que te sugiere el caso, tratar de concretar específicamente qué queremos, pues como para que llegues súper bien preparado, ¿cierto? Y siempre formarte una idea tú y como una opinión de la situación a la que te están pidiendo pues que revises. Simplemente quería decir eso, pues del otro si no tengo opinión, solo me preocupa, como yo le había dicho a Pablo,
es la hiponatremia que tiene, que siempre baja a 123, 125, aunque es asintomático. No se le pudo hacer pruebas de sodio en orina, pero estamos asumiendo que es un SIAD, pues, con hiponatremia crónica. Él ya está cumpliendo va a cumplir casi los 17, 18 días hospitalizados, si mal no me equivoco. Será como la única duda adicional que era mi preocupación, sobre todo con el trimestoprim, pero clínicamente el paciente está muy bien. Listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algo por decir? Muchísimas gracias.